Esto que voy a compartir con ustedes es una forma de compartir el Evangelio. Podría ser, ¿verdad? Si ustedes lo ven, una forma de compartir el Evangelio a cualquier persona. Y una forma donde no es un Evangelio solamente como el que se presenta normalmente de salvación, es un Evangelio completo. Amén. Vamos a usar dos pasajes, o sea, dos libros principalmente, el Génesis, del 1 al 3, y Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 principalmente. Amén. Entonces, como les decía, el hombre, o sea, se ve que la gente no tiene propósito en su vida, está sin rumbo, está triste, no sé, no puede llegar a tener lo que podría tener en Cristo, ¿no? O sea, es como una persona que ha sido creada para algo, pero nunca encuentra aquello para lo que fue creado, ¿no? Siempre está viviendo vidas al azar, pero hermanos, nosotros sabemos que Dios nos creó con propósito, que Dios tiene un propósito para cada persona y que cuando nosotros encontramos el propósito, encontramos muchas respuestas, ¿verdad? Entonces, ese Dios, un ser inteligente, un ser todopoderoso, hermano, todo lo hace con propósito. Nada lo hace al azar, como les decía. Entonces, ahí están las personas viviendo su vida, queriendo encontrar qué es lo que me haría feliz, ¿no? ¿Qué es lo que les haría feliz? ¿No? ¿Cuál es el secreto para una vida feliz? ¿Cuál es el secreto para tener un matrimonio feliz, una familia feliz? Y hermanos, tristemente en esta tierra hay muchos caminos aparentes, ¿no? Muchas apariencias, muchas vías posibles. Pero cuando uno llega a transitarla se da cuenta de que se lleva una gran decepción. Amén. Hoy en día, hermanos, los hombres se encuentran, ¿no? Explorando, llevando una vida, a transitar por todos esos posibles caminos que le lleven a la felicidad. Pero normalmente vemos que, contrariamente a lo que parece, algunos de estos caminos más bien tienen un fin amargo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Al hombre, recuerden, el hombre se independizó de Dios y a veces él cree cosas, pero que no son, ¿no? Por ejemplo, el hombre busca básicamente el placer, la fama, las riquezas, para poner ahí podemos decir, su confianza, para poner ahí, parece ser que teniendo esto voy a ser feliz, ¿no? Y la verdad que ninguna de estas tres es mala en sí mismo. No es mala la fama, no es mala la riqueza, no es malo el placer. Obviamente, con medida, ¿verdad? Pero el problema de estas tres cosas es que ninguno satisface profundamente al hombre, ¿no? El problema más bien es que engañosamente, cuando uno toma estos caminos, siempre parece que falta más, falta un poquito más y falta un poquito más, y nos lleva en un camino insaciable, donde al final las personas quedan atrapados en un vicio que los ata más bien, ¿no? Estos caminos, como dice la Biblia, muchas veces nos llevan a la muerte, ¿no? Y lo lleva a unas condiciones peores que cuando empezaron su búsqueda de felicidad. No, ya no entienden la felicidad, ya no encontraron. Amén. Porque, miren, la fama es bien, mi hermano, tener un buen nombre, ser una persona respetada, conocida, reconocida. Pero eso no puede ser mi norte. Cuando yo vivo para ser respetado, para tener buena fama, ser reconocido, también tengo que empezar a agradar a todo el mundo. Viene el peligro del orgullo. Al final me hago esclavo de algo que
que no me va a llevar, no tiene rumbo fijo, porque no se puede agradar a toda la gente. Amén, no se puede agradar. De hecho, el mismo Pablo decía, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿no? Nuestro fin, su fin, él lo tenía claro, era agradar a Cristo. Ahora, las riquezas, pues son necesarias, hermano, ¿no? Para nuestro sostenimiento, para nuestro bienestar físico. Pero también la Biblia dice que tiene un peligro las riquezas, ¿no? El peligro es que que esas riquezas pueden tomar el corazón y hacerse dioses, ¿no? La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, hacerse nuestro Señor, ¿no? Y dicen que las riquezas son un buen siervo, pero un mal Señor, ¿no? Cuando dominan nuestro corazón, las riquezas pierden su sentido, el hombre pierde todo, ¿no? Como les digo, en sí mismo no es malo, pero no es aquello que nos va a dar sentido a la vida. Lo mismo el placer. No está bueno alegrarse, no está mal alegrarse, digo, tener siempre una medida, ¿no? de bienestar, de placer, de gozo. Son buenos en una sana medida, ¿no? Pero si estamos buscando nuestra felicidad en el placer, ahí es donde siempre, igual, es un camino que a la larga nos va a llevar a vicios, nos va a llevar a extremos, hermanos, que nos van a dejar esclavos, ¿no? Son caminos de muerte, ¿no? Ahí vienen los drogadictos, ahí vienen los adictos al sexo, a la pornografía, todos esos caminos del placer. Sí, como les digo, en su medida sana, nosotros los podemos aprovechar, son buenos. Pero nunca, ninguna de estos tres caminos, que son los que generalmente el hombre toma, no pueden ser aquello que yo busco para ser feliz. Amén. Todos son buenos ingredientes, podemos decir, de la vida, ¿no? Pero mi felicidad no puede ir por ninguno de estos, no puede depender de ninguno de estos. Amén. El hombre, hay mucha búsqueda de la felicidad por el hombre, pero el problema es que el hombre no sabe dónde encontrarla. Y la Biblia, en realidad, ahí es donde podemos encontrar, creo yo, las grandes respuestas, las verdaderas respuestas para la felicidad. Amén. Necesitamos buscar en la misma Biblia dónde es que el hombre perdió el camino, ¿no? Para volver a retomarlo en el lugar donde lo perdió. Y eso lo encontramos en el mismo capítulo de la creación, ¿no? En el capítulo 1 del Génesis, encontramos cómo Dios lo creó al hombre y qué le dio, ¿no? Para vivir. Dice en el Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una cosa que vemos aquí es que originalmente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Básicamente somos seres también espirituales, ¿no? Seres espirituales es lo que somos. En ese punto es donde los hombres se equivocan, porque solamente piensan que somos seres materiales y buscan casi todo en esa área material, pero somos seres espirituales. Nunca podremos estar verdaderamente realizados si no tomamos en cuenta este factor, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cada vez que el hombre se aleja del diseño original, encuentra su vida con más deficiencias, con más carencias. Porque solamente el hombre es lleno cuando, como todo lo que vemos, ¿no? Cuando vuelve a su diseño
verdadero, a su diseño correcto, original, ¿no? Entonces Dios los creó a los hombres a su imagen y a su semejanza, ¿no? Y dice, y les dio autoridad, dice el versículo aquí, ¿no? Y señoré en los peces del mar, le dio autoridad para señorear. Y luego dice el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, vuelve a decirlo, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, aquí en esto vemos que Dios le dio, digamos, el sustento al hombre, ¿verdad? Y cuando entendemos, vamos a ver en el capítulo 2, entre los árboles que él le dio al hombre, que él había puesto, están también el alimento espiritual, lo vamos a ver. Entonces lo bendijo y le dio todos los alimentos. Y dice el versículo 30, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. O sea, el comer es una cuestión que toda la creación, todo lo vivo necesita, ¿no? La vida siempre es dinámica y la comida es algo sumamente importante. Y luego dice que Dios todo eso lo había hecho perfecto. En el versículo 31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y dice que era bueno en gran manera, ¿no? Y ahí fue el último día de la creación, el día sexto. Amén. Entonces, miren, luego de preparar en los primeros 6 días un ambiente perfecto para el hombre que iría a crear, Dios lo creó después al hombre en el último día, ¿no? Y como les digo, después vio todo lo que había hecho y dijo, esto es bueno en gran manera, es perfecto, ¿no? Aquí está el diseño perfecto, ¿no? Entonces, como veíamos antes, ¿cuál es el diseño perfecto del hombre? En el versículo 26 y 27 hemos visto que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y esta es la forma que el hombre fue creado, a imagen y a semejanza de Dios. Y también en el capítulo 2 nos da un poquito más detalle sobre cómo lo crea. Miren, el 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí nos muestra podemos decir, la doble naturaleza del hombre, ¿no? La parte del hombre que fue creada del polvo de la tierra, que es la parte, podemos decir, material del hombre, la parte que es igual que la creación, que la tierra, fue creado de la tierra, pero también fue creado de Dios, porque dice que también Dios sopló en su nariz aliento de vida, ¿no? La palabra aliento, también la palabra espíritu. Le sopló espíritu con vida. Amén. Necesitamos entender que somos de estas dos naturalezas. Tenemos una naturaleza material y una naturaleza espiritual. Una parte material, terrenal, con la cual el hombre puede tener contacto con la creación, ¿no? Porque somos de lo mismo, hechos de lo mismo, de la tierra, con las plantas, con los animales, con otros hombres. Y otra parte, que es la parte, el aliento de vida, que es la parte espiritual, donde nosotros tenemos contacto con el reino espiritual. Adán tenía contacto con el reino espiritual. Él tenía comunión con Dios. O sea, el hombre es muy interesante porque tiene estas dos partes, ¿no? Naturaleza humana visible para contacto con todo lo terrenal y naturaleza celestial, espíritu, para tener contacto con Dios y su reino. Amén. Entonces, el hombre tiene necesidades naturales, hizo todos los árboles, el hombre tiene también necesidades espirituales y como vamos a ver un poquito más adelante, Dios plantó el árbol de
de la vida. Amén. Entonces, eso fue lo que Dios hizo. Luego le dijo que señoree, ¿no? Que tenga dominio. La palabra señorear quiere decir regir, subyugar a todos los animales y a toda la tierra, ¿no? Y después de bendecirlo, en el versículo 28, dice, y le dijo, fructificar y multiplícate. Fructifica y multiplícate, ¿no? Fructificar es una palabra que muestra fecundidad, dice crecimiento, incremento, hasta que llene toda la tierra. Y la sojuzgue, ¿no? Y señorea también. Vuelve a decirlo en el versículo 28, que iba a sojuzgar y señorear en todos los animales, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, todo esto que Dios le dio al hombre, de señorear y de reinar, lo hizo cuando el hombre tenía una naturaleza espiritual, cuando el hombre tenía comunión con Dios. Interesante que el hombre perdió, como todos conocemos, esa comunión con Dios. Entonces, el hombre empezó a querer hacer la labor, pero hermana, nada de esto de material. Todo lo que el hombre empezó a hacer, lo hizo solo. Amén. Pero, hermanos, una cosa que necesitamos entender es que siempre necesitamos la guía de Dios, la ayuda de Dios, no solo ni siquiera solo su guía, sino la ayuda misma, amén, para poder realizar la tarea. Dios nos hizo con una naturaleza física para que entremos en la naturaleza, para que entremos y que toda la naturaleza, los animales puedan reconocernos, porque no, los animales no pueden reconocer a Dios, porque Dios es espíritu, es un ser espiritual. Amén. Pero ¿para qué necesitábamos la parte espiritual? Para poder nosotros relacionarnos con Dios. Miren qué perfecta creación de Dios. Dios crea a una persona material, pero Él la iba a dirigir, Él la iba a empoderar al hombre para que Él pueda señorear y para que Él pueda ordenar, podemos decir. Donde hay autoridad, hay orden. ¿Sí o no? Entonces él iba a hacerlo, ¿verdad? Y luego le da hierbas para comer. Entonces, hermanos, la tierra, miren, antes de los 6 días, en el comienzo mismo del Génesis, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Perdón. En el principio dice, este es el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. En estos, y en el versículo siguiente, el versículo 3, Dios crea la luz, ¿no? ¿Qué hace una luz con las tinieblas? Las vence, ¿verdad? Habían tinieblas, pero Dios crea la luz. Ese fue el versículo 3, fue lo primero que Dios hizo en la creación, ¿no? Quitó las tinieblas, inmediatamente creó la luz. Amén. Y luego, hermanos, de crear al hombre, crear toda esta creación, el Señor descansó. Por eso les digo, Él creó al hombre para continuar una tarea. Miren, en el capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su ejército de ellos. O sea, todo lo que Dios iba a crear. Y acabó Dios, dice el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho. Entonces, hermanos, él reposó, Dios dejó de crear, entonces dejó al hombre para continuar su obra. Amén. Esto es muy importante, que todos nosotros lo entendamos. Nuestra vida está para continuar la obra de Dios, una obra creativa. Amén. En realidad, nosotros quizás estamos muy sin Dios, ¿verdad? Estoy hablando, el ser humano en general está muy disminuido con relación a Adán, ¿verdad?
Entonces, Dios ya iba a continuar su obra, pero ya no desde el cielo, sino con un ser que tenía naturaleza humana y que podía comunicarse con él. Y tenía entonces ambas naturalezas. El hombre iba a ser su representante, el hombre iba a usar la autoridad que Dios le había dado, la guianza que Dios le había dado para crear, para seguir su tarea. Amén. El hombre sería un representante que haría conocer a Dios desde una posición de ser humano material. Amén. Con un cuerpo humano que podía ser percibido por toda la creación, cosa que la creación no podía percibir al hombre porque no puedes percibir lo espiritual. Ahora, yo quiero mostrarles un paralelo muy interesante con Juan capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, vamos a ver un poco, si no, aquí está. En Juan capítulo 1, miren lo que dice. Hasta aquí está entendido. La verdad que cuánto yo quisiera que podamos interactuar, ¿no? Si hay alguna cosa, alguna duda, y inmediatamente poder verla. Pero si hay alguien que tiene una duda, por favor levante la mano y interrúmpame con toda confianza. Bien, en Juan, en el Evangelio de Juan, también le dicen que es como que incluso antes del Génesis, ¿no? Pero habla del principio también. Pero en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿no? Está hablando, ¿quién es el verbo? Después se identifica claramente que el verbo era Cristo. Amén. Pero Cristo no en su forma humana, sino en su forma espiritual y divina, porque Él era Dios, era con Dios y era Dios. Ahorita vamos a entrar en esos detalles. 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Recuerdan que en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? La palabra Dios también dice, es una palabra Elohim en el idioma hebreo, que quiere decir dioses. Es un plural. Pero aquí vemos que en este versículo, en el versículo Juan 1:1, que en el principio también el verbo era el verbo, ¿no? Existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el Padre y el Hijo estaban juntos, amén. El Padre y el Hijo son uno, pero el Padre tiene una función y el Hijo tiene otra función. O sea, es como, por decir algo, yo lo pongo como un ejemplo. Por ejemplo, yo soy marido de mi esposa, ¿verdad? Pero también soy pastor de la iglesia. Amén. No se puede decir que soy solo pastor o que soy solo marido, pero como marido tengo una función, como pastor tengo otra función. Amén. Así es Dios. Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo es como que cada uno tiene un carácter, o sea, tiene una forma de manifestar. Y parece que el brazo de Dios es Cristo. Amén. Ese es el brazo de Dios, por eso Cristo creó. En el Génesis 1:1 dice simplemente que Dios creó, pero aquí y lo identifica muy bien. Dice el versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Entonces el que era Dios y el que era con Dios estaba en el principio, ¿no? Quizás Juan 1:1 es más antes que Génesis 1:1, ¿no? Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó. Pero el Juan 1:1 habla de la existencia de Dios, ¿no? Que fue antes de la creación. Bueno, y hermanos, y dice que este Jesucristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y miren, cabalmente, Génesis 1:3 dice que lo primero que Dios creó fue la luz. Génesis 1:3, y dijo Dios, dice, sea la luz, y fue la luz.
Y ese Jesucristo era la luz. O sea, él era la luz. ¿Por qué? Porque Dios tenía que resolver un asunto de tinieblas, ¿verdad? Un asunto de tinieblas. Entonces Jesucristo aparece y dice en el versículo 14 de Juan que aquel verbo fue hecho carne. ¿Recuerdan? O sea, yo simplemente estoy haciendo un pequeño paralelo, ¿ok? Por favor, simplemente véanlo así. En el último día de la creación, Dios creó al hombre. Y aquí en Juan 1, 14, el Dios se hace hombre. Amén. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en esta otra segunda etapa, podemos decir, de la vida, el Dios se hace hombre. Y ese hombre tenía las mismas características de Adán. ¿No? Tenía comunión con Dios, Jesucristo tenía comunión con el Padre, ¿no? Tenía su naturaleza espiritual. Y dice, él también tenía el mismo, parece, uno de sus grandes propósitos de Jesucristo fue mostrar al Padre, ¿no? Como el hombre, recuerden, el hombre que era hecho a la imagen de Dios tenía que llenar la tierra y al llenar la tierra iba a llevar la imagen de Dios al hombre, pero de una forma visible, ¿verdad? Porque los seres, todo lo creado no podía ver a Dios. Lo mismo pasó con Jesucristo. Dice que Él habitó entre nosotros y luego dice, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿No? Qué maravilloso. Jesucristo mostró también al Padre, ahora ya hecho hombre, hecho carne. Amén. Habitando entre los hombres. Y los hombres vieron la gloria del Padre a través del Jesucristo material, de Jesucristo aquí de carne y hueso, como nosotros conocemos en la Biblia. Y bueno, aquí dice las dos cosas grandes, una de los dos, podemos decir, atributos súper mayores, lleno de gracia y de verdad. Amén. Así que, y aquí también tenemos que nosotros fijarnos y entender que nuestra vida debe llenarse de gracia y de verdad, si queremos mostrar la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál era el secreto escondido desde los siglos y edades? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cuando Cristo está en nosotros, la gloria del Padre se va a ver, el mundo va a poder ver. Hermanos, ¿sabe qué? La creación, muchas veces estamos orando que los malos y que todo eso. Ahora vamos a ver que el problema de la creación no es simplemente la maldad, es parte. Pero el problema de la creación es un problema de naturaleza. El problema de la creación es que ellos fueron despojados de su oportunidad de tener contacto con Dios. Fueron despojados de eso, ¿no? Fue cortada la comunicación, la comunión con Dios. Y Cristo, hermanos, vino a restaurar eso, vino a restablecer eso, ¿no? Por eso Jesucristo como modelo fue hecho hombre, pero Él mostró la gloria de Dios. Amén. Entonces Él tuvo que hacerse carne y habitar entre nosotros para que nosotros veamos su gloria. Amén. Y dice el versículo 18 del mismo Juan 1, a Dios nadie le vio jamás. Obvio, ¿verdad? Porque es un ser espiritual. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Jesucristo que está en el seno del Padre, Él es el encargado de dar a conocer al Padre. Y hemos hablado cuántas veces que nuestra función como la iglesia del Señor Jesucristo es dar a conocer a Dios. Amén, mostrar a Dios.
Aquí estamos viendo cómo Dios hizo y cómo Dios volvió a restablecer. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué el hombre? Bueno, aquí esto todos lo sabemos, solamente lo estoy presentando. ¿Por qué el hombre dejó de tener relacionamiento con Dios? Como dice en el capítulo 2 y 3 de Génesis, ¿no? Que Dios primero plantó un huerto, como habíamos visto, en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, ¿no? Plantó un huerto, lo puso, y luego dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Estos árboles servían, como hemos visto en Génesis 1:31, para la alimentación del hombre, ¿verdad? Física. Y luego también el árbol de la vida en medio del huerto, para alimentación, díganme ustedes, espiritual. Amén. El hombre, Dios le plantó, le puso un árbol para que el hombre pudiera crecer espiritualmente. Lamentablemente no sabemos, pero nunca dice en el Génesis que él haya comido de este árbol. No lo sabemos, pero parece ser que este árbol en medio del huerto y el hecho de que Adán nunca lo haya comido es un mensaje para nosotros. Porque había otro árbol, y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol era el árbol más bien que no debía comer, el árbol que Dios le dijo, no comerás. Amén. Entonces, en el versículo 17 le dice esto, ¿no? En el 16 dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Amén. Eso le dijo Dios al hombre. Y el hombre parece que como nosotros muchas veces, y como hemos visto al comienzo, solo queremos alimentar lo material. Los seres humanos parece que trabajamos para alimentar lo material. Todo lo que hacemos muchas veces es solamente mirándonos como seres materiales. Pero como les digo, el hombre es un ser espiritual, tiene necesidades materiales, tiene que alimentar su parte, espiritual. Es un ser espiritual, necesidades espirituales, alimento espiritual. Amén. Entonces, en el capítulo 3, lo voy a pasar, vemos que Dios le había dicho, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando lo comas vas a morir. Amén. Bien claramente le dijo que no coma de ese árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Bueno, como a veces lo hacemos nosotros, ¿no? Le dice al niño, no meta la mano en ese enchufe, y el niño ahí vemos la naturaleza de Adán. 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Aquí vemos, hermano, cómo el hombre desobedece a Dios, se independiza de Dios, o sea, empieza a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, ¿no? y expresamente contrario a la voluntad de Dios, y el diseño original del hombre se deforma. Y con ello, hermanos, aquí viene el origen, podemos decir, de toda infelicidad del hombre. Todo problema del hombre
de cómo el hombre no puede encontrar propósito en la vida, no puede encontrar ni felicidad ni contentamiento, sino que está inclinado al mal. Amén. Se encuentra sin propósito. Y luego, si seguimos leyendo el Génesis, que ahora no lo vamos a hacer, pero miren, inmediatamente después de que el hombre fue echado del huerto, tiene un hijo mayor llamado Caín y su hermano Abel, y inmediatamente uno de los hijos mata al otro. Amén. Caín mata a Abel. La primera familia que hay en la Biblia, una familia donde hay un fratricidio, se llama, ¿no? Un homicidio. Qué desgracia para la familia, ¿no? Imagínense que eso pasara en nuestra familia, pero eso es una muestra de lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Amén. El hijo mayor mata a su hermano. Y si seguimos leyendo, llegamos al capítulo 5, 6, la tierra, hermanos, empieza a ser tan terrible la situación que dice que estaba llena de violencia. El hombre estaba tan corrompido que el deseo de su corazón, dice, era solamente el mal. Amén. Aquí vemos la condición. Todo esto que ha pasado nos muestra a nosotros claramente. Amén. Esto es evangelio. Nos muestra que el hombre, sin ser guiado por Dios, está en una condición donde se va a destruir. Él se autodestruye, ¿no? Al igual, el problema del hombre siempre es igual que Adán. Cree que está capacitado para dirigir su vida, ¿no? Pero las múltiples historias de los seres humanos a partir de ese tiempo y lo que sucede mucho a nuestro alrededor, hermanos, nos dicen que si bien el hombre es tan inteligente, ¿no? Vemos prodigios que está haciendo el hombre, pero el hombre no es feliz, no está realizado y más bien está en un estado autodestructivo, ¿no? El hombre anda autodestruyendo, los hombres están siempre en desconfianza con otros, en competencia con otros, en odios. Bueno, ya ni para qué ver la política y demás cosas. Los hombres sin Dios no tenemos esperanza. Por eso este es evangelio, buena noticia para el ser humano. Amén. El problema en el diseño del hombre, estamos viendo cómo fue diseñado. El problema de diseño, el problema principal de diseño humano es que él murió a la semejanza de Dios. Él murió a su naturaleza compatible con Dios. Amén. Y no puedes recibir nada directamente de Dios. Recuerden que el hombre era el único ser que podía recibir directamente de Dios. Porque no hay otro ser en el mundo, no hay otra creación. Los ángeles, por ejemplo, son seres espirituales. Tienen mucho más poder que el hombre, pero ellos no pueden tampoco relacionarse con la creación. Porque no tienen cuerpo. Amén. ¿Lo ve? Lo ve el hombre. Su problema fue que no puede conectarse con Dios. Y Dios es la fuente de su vida, la fuente de su guianza, el que conoce su propósito. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el hombre pueda encontrar propósito en su vida? ¿Cómo podemos pensar que el hombre pueda encontrar felicidad en su vida? Amén. A partir de ahí, Dios no tenía cómo darse a conocer. Se empezó a dar a conocer, según la historia de la Biblia, de una forma indirecta, ¿no? A veces por medio de profetas, dice el libro de Romanos, por medio de las cosas hechas, etcétera, ¿verdad? Por medio de la ley escrita por Moisés. Esas son las formas en que Dios indirectamente se da a conocer a los hombres. Pero el plan de Dios era que Dios directamente tendría que tener comunión con los hombres. ¿Entiende? Como Adán al comienzo, Adán dice que hablaba como cualquiera con su compañero. Amén.
Hermanos, este es el problema del hombre. Este es el problema por qué no se puede encontrar felicidad. Este es el problema por qué andamos perdidos, no sabemos para qué vivimos. Pero hay un evangelio, hay unas buenas noticias. Y la noticia es que Jesucristo no solamente vino a mostrar al Padre, que esa fue una cosa que es un ejemplo para nosotros, porque nosotros vamos a hacerlo después, sino también, no solamente para que la gloria del Padre sea vista, sino también a restaurar el propósito, la semejanza, podemos decir, a restablecer el diseño al hombre, al diseño original. Nos vino a dar aquello que perdió Adán. Su obra en la cruz, Él muere en la cruz, ¿no? Lleva sobre sí mismo todo nuestro pecado, nuestra sentencia que teníamos como seres humanos caídos y pecadores. Toda la deuda que la justicia tenía contra nosotros fue pagada por Él. Amén. Y luego Él, con personas perdonadas, puso su Espíritu Santo en corazones perdonados y nos trajo, amén, nos trajo la imagen y semejanza de Dios. Nos volvió a restablecer el diseño. Amén. Jesús dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En realidad, ¿qué es la luz que necesita este mundo? Hermanos, ellos necesitan una luz para ver lo espiritual. Porque la luz física ya está, ¿verdad? El sol, los focos. La luz espiritual es esta luz que es Jesús. Es aquello que al hombre le va a permitir volver a ver a Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo es la luz. Porque a través de Cristo el hombre puede ver a Dios. Y dice el versículo, Dios en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aquí está también parte del evangelio. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo? Dice el versículo que sigue. Creados, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El evangelio básicamente viene a darnos una nueva naturaleza. Dios nos engendra. Amén. Ese engendrar que recibimos no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, porque ya fuimos engendrados de voluntad de carne y de voluntad de varón y mujer. Amén. Ya fuimos engendrados con esa naturaleza. Pero ahora Dios vino a engendrarnos de Dios. Amén. A restablecer el diseño. Y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, si le recibimos. Amén. En este capítulo 1, en el capítulo 3, dice la misma historia en una conversación que lo conocemos, pero lo voy a volver a mostrar, porque como les dije al comienzo, esta es una presentación de un evangelio total. No es sé salvo del infierno, ya tus pecados te son perdonados y hasta ahí. No. Dios viene a restaurarnos a una vida como lo fue con Adán. Escuche por favor esto, porque el evangelio no queda en ser perdonados nuestros pecados, en librarnos del infierno, sino que viene a engendrarnos, a poner su naturaleza. Somos engendrados de Dios. Miren lo que le dice Jesús a Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recuerdan que hace algunos domingos decíamos que las buenas obras que Dios nos dio son obras que lo manifiestan a Él, son obras de fe, son obras de la nueva naturaleza. Y Jesús ya estaba haciendo esas obras, entonces los hombres se dieron cuenta que era Dios el que estaba con Él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan que dice en Juan 1:9 que fuimos engendrados, o sea, nacimos de nuevo, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios? Este mismo nacimiento tiene que haber en nosotros, porque si no, no podemos ver el reino de Dios. El hombre está en la situación que está porque no puede ver el reino de Dios. Porque está en una posición caída que sí lo va a llevar siempre a la muerte. Nicodemo le preguntó, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿No? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No? En Juan 1:10 dice, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? En el siguiente versículo respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un nacimiento del Espíritu. En el versículo siguiente, el versículo 6, lo dice claramente, lo que es nacido de la carne es este cuerpo, lo que somos hoy, todos los seres humanos. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que tenemos necesidad es de nacer del Espíritu. Amén, porque cuando nacemos del Espíritu, podremos ver el reino de Dios. Podremos nosotros ver a Dios. Podremos nosotros ser guiados por Dios. Podremos ser transformados totalmente. Por eso le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, pero os es necesario nacer de nuevo. Amén. Es necesario nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo, hermanos, volvemos a tener la naturaleza espiritual nuevamente, otra vez, como lo tuvo Adán. Claro que nuestro proceso es un proceso porque tenemos un alma dañada por el pecado, por la vida difícil que nos ha tocado, con todas las condiciones, pero tenemos todas las condiciones de volver a ser restaurados para ser como Adán. Amén. Ahora tenemos la naturaleza de Adán. Cierto evangelio se quedó en el punto anterior. Fuimos perdonados y nacemos de nuevo. Pero ahora que nacemos de nuevo, estamos en la misma posición de Adán. Amén. Si no sabemos esto, el evangelio está incompleto. Ahora nosotros tenemos posibilidad de comer de todos los árboles y del árbol de la vida, o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. ¿De qué árbol comemos ahora? O sea, Dios nos restablece y nos hace otra vez, nos vuelve al diseño verdadero. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a Dios. Hoy tenemos la posibilidad de tener una comunión como la que tenía Adán. Pero para hacer crecer esa naturaleza nueva, hay un árbol de la vida que debemos comer, ¿verdad? Dios dijo que debía comer de todo árbol, no solamente la comida física, sino la comida espiritual. Y Jesús es nuestro árbol de vida, amados hermanos. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que me come tendrá vida eterna. Amén. Hay un árbol del cual nosotros necesitamos comer.
y debemos dejar de comer del árbol del conocimiento y de la ciencia del bien y del mal. Dios quiere que como Adán, nosotros volvamos a la dependencia de Dios. Adán se hizo independiente de Dios, desobedeció a Dios, dijo mi camino, el camino que me dice la serpiente es mejor que el camino de Dios, como muchas veces nos pasa a nosotros en esta vida. Sabemos que Dios tiene un camino, pero yo digo, no es tan bueno, quizás no vale la pena obedecer a Dios y a su palabra. Pero esta misma tentación, amados hermanos, la tuvo Adán y él se aplazó. Y en el Evangelio no solamente nacemos de nuevo, sino que tenemos que crecer, tenemos que seguir, tenemos una obra que hacer, como Adán tenía una obra que hacer. Dios lo creó para que después de él descansar, el hombre siguiera su labor. ¿Me entiende, mi hermano? Usted y yo tenemos una labor de parte de Dios y es una labor espiritual. Hemos hablado de que nuestras acciones deben ser de fe. Nuestras acciones, nosotros tenemos la posibilidad de hacer acciones maravillosas y de ser luz para este mundo. El mundo puede llegar a ver a Dios y somos nosotros, la iglesia, el vehículo. Amén. Tenemos que restaurar una vida de obediencia a Él. O seguimos viviendo en independencia, creyendo que nuestros caminos son mejores que los caminos que Dios tiene. Imaginémonos a Adán. Estamos ahora nacidos de nuevo. Tenemos la posibilidad de restaurar, estamos restableciendo, ¿verdad? Porque, como les digo, nuestra alma ha sido dañada, pero por eso venimos a la iglesia, por eso estamos en la comunión, por eso crecemos, por eso comemos del árbol de la vida más que cualquier otro árbol, para restaurar y para restablecer y hacer que nuestra comunión con Dios cada vez sea más fluida, cada vez sea más clara, y esa es nuestra posibilidad. Y a eso debemos dedicarnos, porque si no, estamos haciendo lo mismo que Adán. Amén. Imaginémonos a Adán creado ahí, ¿no? Y si Dios no le mandara que hiciese algo, a ver, ¿qué haría Adán? Yo no me imagino. ¿Ahora qué hago? Tengo que inventarme, a ver qué hacer, ¿no? Algo para hacer. A veces parece que los cristianos vivimos así. Dios le dijo a él lo que tenía que hacer. Y le dio, por ejemplo, hay 2 ejemplos, le dijo que pusiera nombre a todos los animales, ¿verdad? Ya Dios le estaba mandando. Le dijo que cuidara del huerto, ¿verdad? Dios le estaba guiando al hombre. Hermano, en el mundo hay muchos espejitos. Por eso digo, muchos espejismos. ¿Qué es un espejismo? ¿Usted conoce lo que es un espejismo? Dice que en el desierto, a esas personas que están con sed, dice que se le vienen imágenes, ¿no? De que más allá hay agua. Y siguen caminando y nunca hay agua, y nunca hay agua. Son puras cosas de, así vive el hombre. Así vive el hombre egoísta. Amén. La vida egoísta nunca trae verdadera felicidad y verdadera realización. La vida queriendo la felicidad como el principal propósito, también es un desastre. Si no, acuérdense de la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer samaritana sí quería ser feliz. Y tuvo un marido, no le hizo feliz. Tuvo otro marido, 5 maridos tuvo. Ya estaba con un 6º. Y todavía no le hacían feliz, pero a ella le parecía. O sea, los hombres seguimos cavando el mismo, voy a encontrar oro, voy a encontrar oro. Cuando el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. Este es el camino a la felicidad. Un camino de vida de servicio, un camino de vida, de vida sirviendo a Dios primeramente y después sirviendo al prójimo. Miren lo que dice en 2 Corintios, este es mi último versículo, creo, y ya estoy para terminar.
Dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven, ¿para qué murió? Para que nosotros que ahora tenemos la vida de Dios, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué increíble que cuando yo quiero vivir para Dios y ya no voy en busca de mi propia frívola felicidad personal, empiezo a encontrar la felicidad. Es increíble que viviendo para otro, que es Dios, y no para mí mismo, encuentro la verdadera realización de vida. Amén. Hermanos, nunca va a faltar trabajo para los que sirven, porque en este mundo está lleno de necesidades. Amén. Nunca. Siempre hay gente necesitada, hambrienta. Pero nosotros entendemos, quizás no tenemos solvencia física, pero ahora entendemos que su principal necesidad es espiritual. Pero para su necesidad espiritual sí tenemos solvencia. Sí hay una herencia inagotable, una herencia donde cada ser humano puede regresar al diseño. No importa qué malo sea, no importa cómo sea el ser humano, puede, amén. Y nosotros necesitamos comer del árbol de la vida para estar solventes con ese alimento, ese pan de vida. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Hay un pan de vida disponible, un pan que no se acaba. Por eso está el milagro de la multiplicación de los panes. El problema de este mundo no es la maldad del hombre. La maldad del hombre es simplemente un fruto de su vieja naturaleza. El hombre tiene que cambiar de naturaleza y luego tiene que cambiar de objetivo, tiene que cambiar de propósito. El hombre tiene que aprender a vivir para Dios. Y cuando vivimos para Dios, empiezan a llegar toda la felicidad que podemos tener. Yo no sé ustedes, pero, o no sé, quizá yo no tengo todo lo que él quisiera, pero sinceramente, te lo digo con toda sinceridad, yo soy muy feliz. Tengo una verdadera felicidad. Me siento lleno, me siento pleno. Y cuánto quisiera mostrarle a los hombres, que los hombres lo vieran y que los hombres tomaran este camino. Y los veo ahí con todo lo necesario para ser felices, pero siempre tomando el camino de la ciencia, del conocimiento, el camino de su inteligencia humana. Amén. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos del árbol de la vida. Es la primera cosa que nos enseña el Génesis. El problema de Adán fue un problema de comida. Amén. Él comió lo que no debía comer, como algunos gorditos como yo estamos aquí. Pero esa comida que él comió fue una comida espiritual mala. Pero hay una comida espiritual que todos podemos comer, el pan de vida. Hay un pan de vida que no se agota, que está multiplicándose. ¿Cuántas veces hablamos de la corrupción? ¿Sabe qué? Esa gente, hermano, no necesita nuestra condena. Ellos necesitan que seamos luz para ellos. Y no es que no sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Nosotros no los vamos a condenar. Ellos van a ser juzgados, no por nosotros, por otro van a ser juzgados. Nosotros tenemos otra misión ahora. Es llevarlos a que entiendan eso, que su problema es un problema de naturaleza. Que ellos necesitan nacer de nuevo,
necesitan nacer del Espíritu y volver a la comunión con el Padre. Amén. Debemos alzar los ojos y ver que los campos están listos para la siega. Amén. Quizás sus necesidades materiales, nosotros quizás no lo podemos, muchos de nosotros no lo podemos suplir porque no tenemos la solvencia necesaria. Pero la necesidad espiritual, sí. Tenemos una herencia inagotable. Tenemos todo lo necesario para llevar a los hombres a su nuevo propósito, para llevar a los hombres, hermanos, a salir de su maldad, a la esclavitud de la maldad de una naturaleza vieja y corrompida. Esto es evangelio. Amén. Y recuerden, el evangelio no termina cuando recibimos a Cristo. Empieza nuestra transformación, nuestro alimentarnos del árbol de la vida para estar fortalecidos y para que nuestra luz brille más fuerte y poder así llevar a la gente a conocer a Él, al Dios que está deseoso. Amén. El Dios que está lleno de gracia, que es gracia, quiere dar, quiere impartirse, está, hermanos, está, ¿cómo podemos decir? Tan lleno, está como esa Coca-Cola cuando hacemos así, así, Dios está con eso para todas las personas. Él quiere impartirse en todos, hermanos, amén. Y nosotros somos el vehículo. El séptimo día Dios descansó y le dio al hombre, tú vas a llenar la tierra con mi presencia, porque tiene mi imagen. Y ahora viene a restaurar primero su imagen. Obviamente, amados hermanos, primero la imagen del Señor debe estar siendo restaurada en nosotros. Porque si no, ¿qué estaríamos multiplicando? Una mala imagen. Por eso, nuestro crecer espiritual debe ser la primera prioridad. Y luego la luz que va a salir de nosotros, hermanos, esa luz es natural. Ni esfuerzo vamos a tener que hacer. Porque no es que nos vamos a convertir. Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo. Amén. Y si tú quieres, amado hermano, restaurar tu vida, ponerle sentido a tu vida, estar en paz, restaurar tu matrimonio, restaurar tu familia, no hay otro camino. Necesitan luz para ver lo que el hombre no ve. El hombre ve sus necesidades materiales. Pero esta luz que la iglesia tiene que traer, le tiene que permitir al hombre ver a Dios, ver sus necesidades espirituales y ver toda la riqueza espiritual que hay. Recuerda que fuimos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No somos pobres en eso tenemos abundancia. Y el mundo, no nos podemos quedar callados. Oremos. Aquí termina el mensaje. Padre, aquí termina el mensaje. Pero comienza una vida consciente de tu verdad. Una vida consciente de todo lo que tenemos, Señor. Te agradecemos en esta mañana por el Evangelio eterno, por el Evangelio verdadero, por este Evangelio. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz. A hacer esa luz. Ayúdanos a comer y a vivir para ti. Para que esa luz empiece a brillar más. Una luz no se pone sobre el almud. Una luz no se cubre. Y sabemos que estamos cubiertos de heridas espirituales, de heridas emocionales. Estamos cubiertos, esa luz está cubierta de nuestras ideas personales.
Y todo eso tiene que disiparse para que la luz se vea, Señor. Y para que alumbre a todo este mundo necesitado, Señor. A todo este mundo que tiene, Señor, gratuitamente la posibilidad de abrir su corazón a esa abundancia de gracia que tú quieres dispensar, Señor, en toda la humanidad, en todo el mundo, Señor. Tu gracia, Señor, quiere llenar. Ayúdanos a ayudarles a los hombres a abrir sus corazones, abrir sus bocas para comer del pan de vida o del árbol de la vida. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.